Buenas noches, iglesia. Bueno, estamos leyendo el libro Primera de Samuel. El capítulo 22 tenemos hoy, pero vamos a recordar algo de lo que se habló la vez pasada para que tengamos como en cuenta el orden en que vamos. Recordemos que Saúl ya definitivamente está detrás de David con el ánimo de ¿qué? De acabarlo, de matarlo, porque él sabe que él será el próximo rey y que su hijo no será heredero del reinado. Entonces, eso es lo que más le ha preocupado y la envidia que empezó a encerrar en su corazón, lo empezó a enfermar para que veamos hasta dónde esas situaciones emocionales en nosotros, si no las entregamos a Dios, si no las sabemos manejar, empiezan a causar problema en cada uno. Bueno, dice acá que David huyendo llegó a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech. Ahimelech era un nieto de Elí, del sacerdote Elí. Recordemos que el Señor dijo que el sacerdocio a través de él era cortado también, o sea, sus hijos, recordemos que murieron. Sin embargo, hubo un nieto que tuvo uno de sus hijos y en este caso él fue uno de los sacerdotes, pero vamos a mirar qué pasa más adelante, porque cuando Dios dice algo, Él lo termina cumpliendo. Entonces, David fue en busca de ayuda allí, dentro de lo que huyó con su gente que tenía, él fue a pedir ayuda donde el rey, donde el sacerdote Ahimelech, y le dijo que por favor les diera de comer porque pues tenían hambre y que estaban cumpliendo una comisión del rey, o sea, una mentira, dijo. Y él le dijo, Ahimelech dijo que solamente habían los panes sagrados, que eran los panes de la mesa, que ellos eran, los sacerdotes eran los que los tenían que comer y que los cambiaban cada 8 días todos los sábados. Entonces él le dijo que sí, que sus hombres estaban totalmente guardados de mujer, que no habían tenido ningún tipo de intimidad ni nada, que era una manera de buscar la purificación, de no ser tocados. Entonces les dieron el pan y fuera de eso también le dijo que necesitaba armamento porque la lanza y su espada se le habían quedado, cosa que también eran mentiras y le dieron la espada de Goliat y él dijo, no, pues imagínate la espada de Goliat, bueno. De tal manera que de allí salió David, recordemos bien, que se fue huyendo de la presencia, se fue para Aquís, rey de Gat, llegó a Gat. Y allí cuando lo vieron, todos empezaron, ¿este no es acaso David, el que hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Cuando él escuchó eso, él se sintió en peligro, porque estaba en la tierra ¿de qué? De los filisteos, de donde era Goliat, porque estaba en Gat, y empezó a fingir que estaba loco y que escurría la baba por su barba, y empezó a dibujar en las puertas, en las portadas, empezó a hacer, mejor dicho, grafitis en las portadas ahí me imagino que esos grafitis de cualquier manera, y para ellos era una ofensa tener un loco allí, entonces no le pusieron atención y dijeron, no, este no es David, este es un loco. Bueno, de tal forma que igual de allí él escapó ya de ese lugar y siguió y se fue encontró el lugar de cuevas que eran en la ciudad de Adulam, que quiere decir refugio. Podemos decir como lógicamente esa cueva de Adulam es como ver la iglesia, nosotros, la iglesia, en donde nos refugiamos. ¿Quiénes se refugiaban allí? Dice que estaba allí en ese momento, dice acá, vamos a leer en el 2, y se juntaron con él en esa cueva los afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en qué, en amargura de espíritu, y fue jefe de todos ellos. Tuvo consigo como 400 hombres. Esto es ya en el capítulo 22 que estamos viendo, y llega aquí algo muy fuerte, y es que viene una matanza muy grande de parte de Saúl hacia los sacerdotes. Entonces, cuando supieron que David había salido del otro lugar donde lo estaba buscando
Saúl, se desplazó David para Mizpa y de Moab, donde estaba el rey de Moab, y le dijo al rey que por favor le permitiera que sus padres pudieran estar en ese lugar. Él les dio permiso, eso está en el versículo número 4, les dio el permiso, claro, trae tu familia, colócalos en el lugar fuerte. El lugar fuerte era el lugar más alto y montañoso donde podían estar allí confiados. Allí los tenía él. Pero entonces Saúl se entera de que David se encuentra en este lugar. Le llega la noticia de que David estaba en este lugar y que había pasado por Nob y que el rey Ahimelech lo había ayudado, le había dado los panes, le había dado armamento. Eso enfureció a Saúl. Inmediatamente llamó a todo su ejército para ir detrás de David. Y él tenía un sirviente, Saúl, que se llamaba Doeg. Él le dijo a todos a los que tenía Saúl acompañando que por favor fueran y le dieran muerte a Ahimelech y a todos los sacerdotes. Mandó llamar a Ahimelech para preguntarle por qué él le había ayudado a David. O sea, lo sintió que enemigo de Saúl también. Inmediatamente pues él le dijo que él había consultado a Dios y que Dios le había dicho que sí, que le extendiera su favor. Entonces esto no fue de agrado para Saúl. Vamos a leer aquí en el versículo número 9. Dice, entonces Doeg, edomita, Doeg era uno de los siervos muy cercanos de Saúl, y por dársela de muy buena gente con él, dijo, no, ninguno quiso ir para acabar con los sacerdotes, yo voy. Entonces dice aquí, entonces Doeg, edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió, dijo, yo vi al hijo de Isaí, que vino a Nob, y a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y dio provisiones y le dio la espada de Goliat. El rey envió por los sacerdotes a Ahimelech, hijo de Ahitob, y toda la casa de su padre y los sacerdotes que estaban en Nob. Y todos vinieron al rey a rendirle cuentas. Y ese día entonces, dice Ahimelech, ¿quién? Respondió Ahimelech cuando le preguntaron que por qué lo había dicho. Él dice, al rey le dijo, ¿y quién entre todos sus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? O sea, dice, pero tú ¿por qué te vas a indisponer si además es tu yerno? Recordemos que él se casó con Mical, que Saúl se la entregó a raíz de una batalla que tuvo y que él la ganó, que no era lo que quería tampoco Saúl, pero le correspondió de todas maneras cumplirle hasta cierta forma, porque la primera vez él le cambió la esposa por otra. Después ya le dijo a Mical, porque a Mical le gustaba David. Entonces dijo el rey, sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda tu casa de tu padre. Efectivamente, él mandó a que lo mataran y Doeg mató todos los habitantes de Nob, incluyendo a Ahimelech. Entonces aquí vemos el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho a Elí, que la casa de él, el sacerdocio, sería totalmente cortado. Vemos aquí que el bisnieto era uno de los sacerdotes, pero ese día fue muerto porque lo mandó matar Saúl. Entonces, todo esto que trajo, a raíz de la consecuencia más grande de todo, de que estos sacerdotes vinieran a vivir esa situación, fue a raíz de la mentira que David había dado, y él se arrepintió porque él se dio cuenta que por haber mentido y haber ido donde Ahimelech les costó la vida a él y a todos sus sacerdotes. Pero uno de sus hijos logró escapar, y ese día dice ahí que Doeg mató todos los habitantes
y además de los habitantes, también su ganado. Todos los habitantes y todo el ganado de allí de Nob, que fue donde estaba Ahimelech, y todos los sacerdotes que estaban allí, eran 85 sacerdotes a los que mataron. Pero uno de los hijos de él, de Ahimelech, que era Abiatar, logró escapar de esa matanza y salió en busca de David y le contó todo lo sucedido. Abiatar cumplió como las funciones sacerdotales para David mientras David estuvo vivo, y después ya dejó mientras David estuvo en el reinado, él fue uno de los sacerdotes que tuvo David. Entonces vemos que las consecuencias fueron terribles y él reconoce que fue una falta que él cometió. Luego viene aquí en el capítulo número 23, que es la traición de Keila. Era una ciudad en donde David le llegó el rumor de que los filisteos se habían tomado a Keila y que estaban robando las tierras. Entonces algo muy lindo que tenemos, que todos debemos tener, y él lo tenía, es que él le consultó al Señor si debería de ir a Keila o no ir a Keila a raíz de la situación de la persecución que tenía Saúl con él. Y dice acá, en el versículo número 2, David consultó a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Luego dice aquí en el 4, entonces David fueron a Keila con todo su ejército y todo. Y David aquí luego consultó y le dijo, David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Entonces, era la confirmación de que definitivamente él debería ir allí a luchar con sus hombres para librar a Keila de los filisteos. Entonces dice aquí, David con sus hombres y Keila peleó contra los filisteos y se llevó todo el ganado a causa de una gran derrota, y libró David de esta manera a Keila. Pero estando en Keila, él huyó hacia el desierto de Zif. En el desierto de Zif se encontró allí con Jonathan. Jonathan se enteró de que él estaba en ese lugar y, como buen amigo, que eso es lo que hacen los amigos, él quiso fortalecerlo, le dio ánimo y le aseguró que Dios llevaría a cabo su voluntad para con él, a pesar de Saúl, de lo que Saúl quisiera hacer. Dios iba a llevar a cabo eso, o sea, su reinado. Entonces veamos que son amistades de las cuales nosotros tenemos que aprender a rodearnos también, hombres que nos puedan alentar en cumplir la voluntad de Dios, en animarnos, en seguir con el cumplimiento del propósito. Jonathan lo tenía muy claro, él sabía que el próximo rey era David. Entonces ese día le animó, le dijo, no te preocupes, que Dios va a llevar a cabo esto, va a ser su voluntad por encima de todo lo que Saúl quiera hacer y te siga persiguiendo. Entonces no te preocupes. Allí se despidieron David y Jonathan en ese momento, y los de Zif, después más adelante le llegaron los rumores a Saúl que él estaba en ese lugar. Los mismos de allí, los de Zif, le hicieron saber a Saúl que él estaba en ese lugar. Entonces, ¿qué pasó? David fue traicionado por los de Keila, los mismos que él liberó, porque estaba en un desierto en el mismo lugar de Keila. Era un lugar, era una ciudad, y en esa ciudad que había un desierto que era Zif, los de Keila le dieron aviso a Saúl de que se enterara de que allí estaba David. Entonces fue traicionado, lo cual, pues después, imagínate, después de que uno crea semejante batalla, los libera, y el pueblo lo que hace es responderle de otra manera. Para David fue algo muy bien fuerte. Y vamos a leer aquí lo que dice del 25 al 29. Ellos se fueron de allí en Zif al desierto, y había una parte montañosa en donde ese desierto de Maón,
que estaba allí, donde estaba ahora David y Saúl, pasaban por una montaña, estaba uno y por otra montaña estaba el otro y el desierto estaba allá abajo. Entonces dice aquí el 26, veamos tan importante esto, cómo Dios de verdad puede mover circunstancias cumpliendo su propósito. Dice, a Saúl, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa a David para escapar de Saúl. Él no sabía cómo escapar porque ya sabía que estaba cerca. Mas Saúl y sus hombres ya tenían encerrado a David y tenía a su gente para capturarlos. Ya los tenían todos totalmente rodeados para capturar tanto a David como al grupo de hombres que lo acompañaban, con los cuales él iba luchando. Entonces aquí viene la parte importante. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país, o sea, a Israel. O sea, fueron a qué? A atacar a Israel. De manera que Saúl tuvo que abandonar la cacería de David. Entonces dice, y volvió, dice aquí, ven, luego por los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. O sea, acordémonos que ya lo tenían cercado, ya lo iban a capturar. Y sin embargo, ante esa noticia, ¿qué tuvo que hacer Saúl? Regresarse para defender el pueblo de Israel con todo su ejército. Por esta causa pusieron en aquel lugar el nombre de Selah Amalekot, que quiere decir, esto es peña de las divisiones. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. En Engadi vamos a mirar el otro jueves qué sucedió en este lugar, porque fue el lugar en donde David se va a encontrar realmente ahí nomás con Saúl, pudiendo acabar su vida. Vamos a mirar cómo él entendió que la autoridad que Dios ha puesto no debe ser tocada, dejar que Dios sea el que quita y pone. Dice que él quita reyes y pone reyes, de manera que David solamente quiso mostrarle algo a Saúl, que lo vamos a ver ya el próximo jueves. Entonces vemos ya acá que el cerco que había para poderlo capturar a David y a su ejército se acabó en ese momento a raíz de que tuvieron que ir a librar a Israel. O sea, vemos cómo Dios actúa, distrajo a Saúl con esta situación para que tuviera que dejar a David que siguiera su camino. Acordémonos también cuando mandó los mensajeros anteriormente para que capturaran a David, y cuando iban los profetas en el camino, todos entraron en un tiempo de profecía, y los mensajeros mismos también empezaron a adorar a Dios y empezaron a profetizar. Acordémonos que fueron 3 grupos que fueron a buscar a David, y cada vez que iba un grupo, se quedaba allá también esos mensajeros profetizando, hasta que Saúl dijo, yo mismo voy a ir a tomarlo. Y cuando fue él mismo a tomarlo, ¿qué hizo el Señor? También él terminó profetizando todo ese día hasta por la noche, todo el tiempo en la presencia del Señor, tomado por Dios. ¿Y qué le estaba dando, qué le estaba permitiendo eso en ese momento a David? Poder huir. Entonces vemos aquí por segunda vez, ya dentro de la persecución como tal, en donde Dios está guardando la vida de David, y aquí la guardó nuevamente con el mensaje de lo de Israel. Bueno, esto es todo por hoy. Les deseo una feliz noche, estemos muy atentos en la próxima clase, porque David le va a perdonar la vida a Saúl. Entonces va a ser muy interesante ver esa parte. El Señor les bendiga.